Y cantábamos recién, ¿no? Que el Señor cuida de cada uno de nosotros, que Él es nuestra seguridad y que Él, por sobre todas las cosas, es nuestra verdadera y única fuente de paz. Y esa es una realidad que el Señor ha dejado plasmado para la vida de los cristianos, para la iglesia, para la vida del creyente. Y quería compartir con ustedes en el día de hoy, ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13, quería compartir acerca de una historia muy conocida. De hecho la hemos compartido en alguna que otra oportunidad. Primera de Crónicas, capítulo 13, y mientras ustedes van buscando ahí Primera de Crónicas, capítulo 13, pensaba cómo el Señor es tan insistente en buscar la forma de hacernos entender la importancia de lo que representa la obediencia a Dios. Hay veces que nos gusta andar ahí, obedeciendo ciertas cuestiones, pero el Señor nos manda a obedecer, no como una alternativa, no como un simple consejo, sino más bien como una ordenanza, porque el obedecer la propuesta de Dios es lo único que a nuestras vidas trae solución, y es lo único que a nuestra vida trae paz, seguridad, gozo y esperanza. Y pensaba en esto, ¿no? En Deuteronomio, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel tan insistentemente, le dice: si me obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que hoy yo prescribo, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro, dice, corazón y alma, dice: yo daré la lluvia temprana, yo daré la lluvia tardía, y recogerás bendición y disfrutarás de ella. Y termina diciendo ese pasaje: y tu alma será saciada. Y tu alma será saciada. Fíjate la importancia y la insistencia de Dios en que entendamos la importancia y la necesidad de serle obediente al mandato de Dios, porque es lo único que puede llenar nuestra vida, es lo único que puede saciar nuestra alma desde el interior hacia afuera. Por eso lo que quiero compartir hoy con ustedes en Primera de Crónicas, capítulo 13, le puse como título: las buenas intenciones no son suficientes. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1, fíjate lo que aconteció. Entonces David tomó consejo, ¿de quién? ¿De Dios? No, de centenas, y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Dios, enviaremos a todas partes a nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y buscaremos e iremos por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl, fíjate lo que aconteció, no hemos hecho caso de ella. Algo había acontecido en la historia, y usted recordará que este versículo 1 y 2 vemos como que de pronto David empieza a generar y a gestionar unas buenas ideas, buenos planes. Él tenía una gran visión, él tenía claramente una excelente y grandes intenciones con respecto a restablecer nuevamente la relación de Dios con el pueblo de Israel. Él quería traer nada más y nada menos que el arca de nuevo a sus pagos. Usted recordará que durante un proceso de tiempo, en la época de Saúl, durante el periodo que el arca estuvo en manos de los filisteos, Israel se olvidó de Dios. Cuando el arca de Dios fue quitada, fue robada del pueblo de Dios, rápidamente todo aquello que representaba nada más y nada menos que la presencia de Dios, Israel se empezó a olvidar de Dios,
empezó a ignorar los mandatos de Dios y empezaron el pueblo en sí, cada uno en forma personal, a vivir su vida espiritual conforme a lo que a ellos les parecía bien. La indiferencia, el desinterés por las cosas de Dios hicieron que el pueblo de Dios se enfriara espiritualmente. Y esto es nada más y nada menos que lo que acontece cuando nosotros descuidamos de nuestras vidas aquellas cosas que nos recuerdan a Dios. Cuando de pronto nosotros empezamos a evitar la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a evitar nuestra relación en oración con Dios, cuando nosotros empezamos a evitar la iglesia, cuando de pronto nosotros empezamos a desviarnos y a descuidar los hermanos en la fe que nos acompañan en oración, que nos sostienen en oración, empieza a ocurrir esta realidad. Empezamos a sucumbir, empezamos a debilitarnos espiritualmente, empezamos a flaquear espiritualmente y como consecuencia cada vez nos vamos desarraigando más de aquellas cosas que son la necesidad de estar afianzado a la verdad de Dios. Por eso debemos tener y ser muy cuidadosos, porque el enemigo, ya como muchas veces hemos dicho, ya no le da resultado andar matando cristianos como lo hacía en el primer siglo. Pero si hay algo que al enemigo le está dando mucho y buen resultado, es precisamente que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, empieza a haber distracciones. Nos empezamos a distraer por problemas seculares, empezamos a distraernos de nuestra vida espiritual a través de las circunstancias que van aquejando nuestras vidas. Empezamos cada vez en forma imperceptible, el diablo empieza a traer distracciones, empiezan a generarse pensamientos en nuestras vidas, empiezan a generarse formas de vidas, ideas propias que de alguna manera empiezan a desarticular nuestra relación con Dios. Por eso debemos ser muy cautos y muy atentos a todas aquellas distracciones que pueden desenfocarnos de la realidad de Dios. Incluso debemos tener mucho cuidado con aquellas cosas que de pronto Dios bendice en nuestra vida. Y usted preguntará, pero ¿cómo vamos a tener cuidado con las cosas que Dios bendice hacia nuestra vida o en nuestra vida? Pero la realidad es que muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que Dios nos provee, que Dios nos da y que a veces terminan siendo un obstáculo para nuestra vida, para nuestra relación con Dios. Y digo esto porque no hace mucho tiempo una familia que oraba por su economía y empezaron a orar por su economía porque el marido de esta chica hacía simplemente changas. Entonces ella pidió y él pedía oración para poder mejorar su situación económica, para poder, ellos decían, para poder colaborar con la obra de Dios. Y saben, en una forma sobrenatural, en muy poco tiempo, él consiguió un trabajo. No sabía hacer nada más que algunas changas, pero encontró un trabajo en una empresa en donde él fue creciendo en esa empresa, en donde a él le pagaban bien, en donde empezó a aprender el oficio en esa empresa. Pero no obstante, después que él empezó a tener ese buen pasar, por así decirlo, en lo económico, ellos decían, anhelamos, ¿saben qué? Tener un auto. Y empezó a pedir oración en la iglesia para que Dios les dé un auto, porque el anhelo de ellos, desde las perspectivas de ellos, era poder usar ese beneficio de poder adquirir un auto. Dice, porque hay gente en el barrio que vivimos que está desesperada por ir a la iglesia, pero no tiene cómo llegar. Y si el Señor nos bendijera con un auto, nosotros podríamos usar ese auto para la gloria de Dios, para poder llevar gente a la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Pudieron comprar un auto 0 kilómetros. Lo compraron en cuota. Pero ¿saben qué fue lo triste que pasó? Lo triste que pasó, que todos esos beneficios que el Señor había otorgado, por una mala administración, empezaron a alejarse de las cosas de Dios. Ya en lo que
representaba el auto para la obra y para traer gente a la iglesia desde el barrio donde ellos vivían. Ese auto empezó a usarse con la idea de que de pronto ellos, como no conocían Carlos Paz, querían ir a Carlos Paz. Entonces un sábado no venían, un domingo no veníamos, cuando les hablábamos les preguntábamos, pero no, y bueno, ahora tenemos el auto y tenemos que aprovecharlo y tenemos que disfrutarlo porque tenemos muchos lugares para conocer. Y ahí fueron a Carlos Paz y conocieron Carlos Paz. ¿Y saben qué terminó la historia, hermano? Que ese beneficio económico que el Señor había otorgado para el uso y con el anhelo de beneficiar a aquellos hermanos que buscaban de Dios, se transformó en un estorbo para su vida espiritual. ¿Y saben qué pasó? Renunció a ese trabajo, se fueron al sur, influenciados por el mundo y por los mundanos que le aconsejaron que debían ir allá. ¿Y saben qué? Terminaron en el sur en un divorcio. Terminaron en el sur de divorcio, ella acá, y hoy con los hijos adolescentes prácticamente en el mundo. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de aquellas cosas que de pronto recibimos de parte de Dios, porque Dios nos manda a ser buenos administradores. Dios te dice, bueno, vos necesitas eso, bueno, a ver, yo te lo voy a dar, pero vamos a ver de qué sos capaz de hacer con lo que Dios provee. Por eso hay que tener mucho cuidado con respecto a las distracciones. Pero fíjate lo que dice el versículo 3, que dijo David: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Hermanos, traigamos el arca a nosotros. ¿La intención era buena? Era bárbara. Era una intención perfecta, había un buen anhelo dentro del corazón, pero ¿sabes qué? El modo de encarar esa buena intención fue mala. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 1 dice que él tomó consejos a todos los jefes y capitanes. Él buscó primeramente la aprobación del consejo. No buscó la aprobación de Dios para ver si era el tiempo en donde debían traer el arca. Él simplemente gestó una idea en su corazón, él simplemente planificó, buscó el consejo del mundo que le dio, buscó el consejo del mundo que intensificó la idea de lo que él ya había pensado, y ¿sabes qué? Tenía ya en mente una decisión tomada. La intención era buena, pero no era conforme a lo que Dios había establecido. Un pensamiento y una idea fabricada, solitaria, emocional, adornada con buena intención. Él estaba consultando algo tan sagrado como era lo espiritual de aquel momento, con gente que dice el versículo 3 que se había olvidado de Dios. Y él estaba buscando el consuelo en esas personas. Hermano, él buscó el consejo en el lugar equivocado. La intención era buena, pero ¿sabes qué? No es suficiente. No es suficiente la intención, sino la clave para poder determinar que las cosas sean correctas es cuando buscas solamente la voluntad de Dios. Señor, esto que voy a decidir, Señor, esto que voy a hacer, esto que voy a tomar, esto que pienso planificar, ¿está conforme a tu voluntad? Y ahí anduvo él recorriendo a sus amistades para recibir la aprobación de él. Un hombre que había sido guiado por Dios a lo largo de su vida, que había recibido instrucciones precisas. Él conocía que Israel, en tiempo de Moisés, Dios había perfectamente guiado a su pueblo en perfecta armonía y sabiduría. La pregunta es, hermano, ¿a dónde buscamos el consejo en nuestra vida espiritual? ¿A dónde buscamos el consejo cada vez que tenemos que tomar una determinación tan seria como lo que representa cada una de nuestras cosas? ¿Será de Dios que tenga que meterme en un crédito de 10 millones de pesos? Ahí me ofrecieron una tarjeta de crédito, bueno, yo la rechazo y juntamente con la tarjeta de crédito viene una persona del banco y se presenta: yo soy fulano de tal, usted dice aprobado un crédito de 4 millones de pesos si tan solo usted acepta la tarjeta de crédito. Y yo me pongo a pensar y me ponía a pensar y digo, hermanos, lo importante que es decidir conforme a la voluntad de Dios, porque yo necesito algo de dinero.
y todos necesitamos. Pero ¿sabes qué? No es lo que necesito a través de un banco de 4 millones de pesos para devolver 10 millones de pesos y para vivir enroscado en una deuda que después no voy a saber cómo salir. Por eso, hermano, cuando vos tenés al Señor, puede venir quien quiera venir a tu vida y ofrecerte lo que sea, y vos parados en el Señor decís simplemente no, porque no va conforme a la voluntad de Dios. Esta es la clave que Dios determina para nuestras vidas cuando nosotros verdaderamente buscamos su consejo. Cada consejo, cada decisión de tu vida, cada decisión que nos lleva hacia adelante en lo espiritual, hermano, ¿quién es el que está tomando determinaciones? ¿Es nuestra vida emocional impulsada por un pensamiento, por un sentimiento, por una emoción? ¿O es lo que nos impulsa a ser coherentes y racionales en seguir la voluntad claramente de Dios? Hermano, el arca en aquel momento representaba la gloriosa reputación y la presencia en gracia de un Dios poderoso que se había manifestado en forma sobrenatural sobre Israel. Y Dios, se acuerda, había dado determinadas medidas para la construcción de esa arca. Dice la palabra de Dios que era de 1 metro de largo, de 70 de ancho, de 70 centímetros de alto, madera de acacia recubierta en oro por dentro y por fuera, y 2 querubines de oro dentro de su interior. Pero ¿sabes qué? Tenía claramente en su interior algo mucho más que todo lo que representaba por fuera. Dentro del interior había el arca, hermanos, que representa lo que es para nosotros en nuestras vidas. Dice que dentro del arca había maná. ¿Y sabes el significado del maná dentro del arca? Es vida espiritual. Es alimento espiritual. Eso es lo que representa el maná en aquel momento y en aquel lugar, y lo que representa hoy para nuestras vidas. Pero también dice que adentro del arca había la vara de Aarón. Y sabes, el significado de esa vara representa dirección para nuestras vidas. Pero también sabes que dice que estaban las tablas de la ley de Dios. Es decir, la corrección de Dios para nuestras vidas. Esto era lo que representaba claramente la presencia de Dios. ¿Sabe? Donde está Dios, hay alimento espiritual. Donde está Dios, hay corrección. Donde hay Dios, hay dirección. Donde hay Dios, hay ley. Pero lo contrario es que cuando Dios no está, solamente hay rebelión. Solamente hay hambre y solamente hay confusión. Por eso la insistencia de parte de Dios a ser tan obedientes y en buscar cada día perfeccionar nuestra vida espiritual en fe y en obediencia a Dios. Porque como siempre decimos, cuando vos sos obediente a los mandatos de Dios, no existen márgenes de error. Vos podés andar por esta vida obediente a Dios, siguiendo la palabra de Dios como regla de oro para tu vida, y ¿sabes qué? No le vas a errar en ninguna decisión, en ninguna determinación que tomes, porque el que te guía no es una emoción del corazón, no es un sentimiento, sino es la voluntad de Dios que direcciona tu vida, que corrige tu vida, que redarguye tu vida, que trae luz a tu vida, y que Él dice qué es lo que tenés que hacer hacia adelante. Por eso la importancia de lo que estamos compartiendo, hermano. Dios quiere que entendamos que el deseo del Señor es morar con su presencia en nuestras vidas cada momento de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando entendemos esto, nuestras vidas es perfectamente saciada. Cuando entendemos esto, nuestra vida está perfectamente completa. Porque Él es, como dice la palabra, ¿se acuerda ese versículo tan común? La plenitud de aquel que todo lo llena. Hermanos, jamás tendremos confusión, jamás estaremos vacíos cuando buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando entiendo esto, no necesito respuestas en el mundo ni en el lugar equivocado. ¿Sabes qué? Cuando entiendo esto, hermano querido, yo puedo vivir una vida espaciosa. Ahora, cuando sacas a Dios, cuando lo corres un poquito hacia un costadito, cuando de pronto lo corres a Dios de tu casa, de tu vida personal, de tu matrimonio,
de tu noviazgo, de tus planes, cuando de pronto empezás a correrlo a Dios un poquito, vas a experimentar indefectiblemente oscuridad, confusión, hambre, desánimo, tragedia. Y cuando esto sucede, nuestras humanidades empiezan a florecer. Cuando esto sucede, dice Santiago 3:14, que cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos que ya no están guiados por la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que el animal que llevamos dentro sale a la luz y que tiene que ver con nuestras humanidades. ¿Y sabes qué más dice Santiago 3:14? Que esos pensamientos, que esa sabiduría, que esa idea que yo creo, no vienen de parte de Dios, sino que son terrenales y diabólicas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Alguien dijo, hermano, ¿no le parece medio duro decirle animal a la congregación? No, yo no le estoy diciendo animal a la congregación. Y ella se medio que se ofendió, me dijo, me parece medio fuerte que diga animal. No, porque no se trata de eso. La Biblia está diciendo que cuando yo le doy rienda suelta a todos mis pensamientos, a todas mis emociones, a todos mis sentimientos, y cuando mis humanidades empiezan a crecer, dice la palabra de Dios, que eso es netamente terrenal y diabólica, y como consecuencia te llevarán hacia el lugar equivocado. Pero fíjate qué más dice el versículo 6 y 7. El versículo 6 y 7 dice que subió David con todo Israel a Balaad de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro, dice, como nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Todo siguió como nada. Todo siguió como se había planificado. Hasta ahora nadie se había preguntado si era o no la voluntad de Dios de traer el arca. Nadie se había preguntado si era el tiempo correcto en traer el arca. Hermano, las decisiones tomadas desde lo emocional y desde lo que me parece lindo y agradable puede ser peligroso. Cuando de pronto las emociones y el entusiasmo ocupan lo espiritual de Dios, vamos a sufrir las consecuencias del error. Cuando las emociones, el entusiasmo ocupan lo espiritual de Dios, vamos a sufrir las consecuencias del error. Y Dios quiere evitarte el error como un Dios que ama verdaderamente a sus hijos. ¿Viste? Cuando de pronto vos decidís algo que te parece y no te da paz esa decisión que estás tomando, y vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué no tengo paz? Si a mí me parece que esto viene de la voluntad de Dios, y ahí hay una puja entre tu humanidad y lo espiritual de Dios, que te dice, no vayas por ese lugar porque te va a traer dolor, porque vas a sufrir consecuencias, no hagas esto. Y vos seguís, y yo sigo insistiendo en esto y en esto, y no me da paz. Y alguien me preguntaba, ¿por qué no tengo paz en esta decisión? ¿Sabes por qué no tenés paz en esa decisión? Porque esa decisión que estás buscando no viene de la voluntad de Dios. Por eso no tenés paz. Alguien me dijo una vez, quiero ponerme en sociedad, dice, con una persona, es cristiana, no es del mundo, pero vos no tenés idea de la buena persona que es. Y como no aceptó el consejo que le dábamos, buscó un pastor por allá que le dijo, no, ayúdese, igual es para el matrimonio, vos te podés poner en sociedad con quien quiera y punto. Y se pusieron en sociedad. ¿Y sabes qué pasó? Terminó en sociedad, perdió el taller, perdió las herramientas, terminó en un juicio, terminó en la calle, hoy está trabajando de empleado. Tenía un taller espectacular que lo manejaba él con el hijo. Pero ¿sabes qué? Cuando desobedecemos a Dios, que nos está diciendo, no es por ahí, es por acá, y nosotros persistimos, corremos el riesgo de meternos en problemas. Hermanos, nada que proviene de Dios te va a quitar la paz. Nada que proviene de Dios te va a quitar la paz. Cuando ese anhelo, cuando esa decisión, cuando esa determinación está orada, cuando esa decisión está recontra accionada,
y cuando me junto con Marcelo, cuando me junto con la Claudia, o cuando me junto con la Biblia, o cuando me junto con quien sea, y él me dice, ellos me aconsejan en lo espiritual, y yo entiendo de pronto que eso puede ser porque es la voluntad de Dios, esa situación me da paz. Entonces ahí no hay error, porque te vuelvo a repetir, nada que proviene de Dios te va a quitar la paz. Pero si era la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, en esa situación, en esa relación, en ese negocio, en ese consejo, en esa determinación, vos vas a tener paz. Y el Señor va a abrir la puerta y el Señor se va a encargar de todo. Y ¿sabes qué? Vas a poder disfrutar. Y va a terminar el día diciendo verdaderamente, el haberte obedecido trajo solución, trajo alivio a mi vida. Amén. Hermanos, es la clave de lo que Dios propone. Prepararon, dice el arca, verso 7, como dice que prepararon y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahio guiaban, dice, el carro. Prepararon el arca en un carro nuevo. Y les pareció cómodo, bonito, y cruzaron el río como venga, y le dijeron, vamos para adelante con el carro nuevo, y le vamos a poner ruedas, y si el río está con mucho barro, le vamos a poner cubiertas especiales, y ahí le pusieron y equiparon el arca como se les dio la gana, y le metieron para adelante. ¿Y sabes qué pasó? Que ni siquiera respetaron las leyes de Dios, que inclusive la conocían perfecta porque Dios se las había dado a Moisés en tiempo anterior. ¿Te acordás lo que le había dicho Dios a Moisés en número 4:15? Cuando se mude el campamento, vendrá Aarón y los hijos de Aarón y desarmarán y guardarán las cosas sagradas de Dios, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Y llevarán sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Pero ellos quisieron hacerle un favor a Dios. ¿Para qué vamos a andar cargando eso tan pesado si podemos hacer un carro hermoso? Y vamos a estar más cómodos y no vamos a hacer tanta fuerza. Y ahí fueron. La presunción y la irreverencia a Dios, te garantizo, hermano, que no da lo mismo. No es lo mismo hacer lo que se me da la gana que hacer la voluntad de Dios. La responsabilidad y el peso de la obra de Dios en la tierra no solo se lleva sobre los hombros, sino también se lleva en el corazón. Ese es el peso de la obra. Esa es la responsabilidad de la obra acá en la tierra. Y Dios te la ha determinado. Y Dios te la ha puesto. Y Dios la ha puesto en cada uno. Hermanos queridos, ser administradores de la verdad de Dios, lo sagrado de Dios, ser administradores de lo serio de Dios, hermano, es complicado. Es algo muy serio. ¿Sabes por qué? Porque se trata de vida o muerte. Porque no se trata de mi casa, no se trata de mi bienestar, no se trata de mi negocio, sino, ¿sabes qué? Se trata de poder llevar almas a los pies de Cristo. Se trata de poder llevar la palabra de aliento al mundo que se está, hermano, desmoronando y que está en un caos como nunca antes la historia. Ese es el peso de la obra que Dios ha determinado para la iglesia. Y la iglesia, como siempre decimos, es cada uno de los que estamos aquí. Hermanos, podés encontrar todo lo que necesitas cuando de pronto vos buscas la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a pagar el precio? ¿Estaremos dispuestos a pagar el precio de lo que Dios verdaderamente determinó con la responsabilidad de lo que representa la obra? Porque tu decisión sobre lo espiritual tiene un costo. Y vuelvo a preguntarte, ¿estaremos dispuestos a pagar el costo? Versículo 8, 9 y 10, fíjate lo que dice. Y David y todo Israel, dice, se regocijaba delante de Dios. ¿Con quién? ¿Con la fuerza de Dios? No, con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, dice, extendió su mano al arca para sostenerle porque los bueyes tropezaron. Verso 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí adelante de ellos. Estaban todos felices.
Todo era un jolgorio, todo era jeje, jojo, jaja, y todo parecía bien, y todo estaba funcionando bien. Regocijados estaban porque parecía una verdadera fiesta. Pero todo lo que representó una verdadera fiesta, ¿saben en qué terminó? Terminó en una tragedia. Minutos después terminó en una tragedia, terminó en un velorio. Terminó en un desconsuelo, en un llanto, en una confusión, en una frustración, en enojo, en tristeza, en pesar. Yo no sé si verdaderamente Usa era la persona elegida por Dios. No sé si él era realmente elegido por Dios o si simplemente él pasó por ahí y David le dijo, vos vas a ser el encargado y el responsable de guiar el arca. No sé realmente qué fue lo que pasó, pero lo especial es que Dios y las cosas de Dios son perfectamente santas. Y con las cosas de Dios no podemos negociar conforme a lo que a mí me parece. Hermanos queridos, no era con la fuerza humana. No era con la fuerza humana. La fuerza humana no sustituye el plan de Dios para tu vida. La fuerza humana, las buenas intenciones que yo tengo con respecto a mi vida o con las buenas intenciones que yo puedo tener con respecto a alguien, no sustituyen el plan que Dios ha diseñado para tu vida. Hermanos, no insistamos en agradarnos o en agradar a Dios y pretender agradar a Dios como a mí me parece. Usa fue sincero en su deseo. Él fue muy claro, él no tuvo la mala intención, todo lo contrario, él quiso salvar, él quiso, por así decirlo, ayudar a Dios a que no aconteciera un problema. Pero ¿sabes qué? No era la forma. Siempre recuerdo a un pariente que me sabía decir, a Dios hay que ayudarlo. A Dios hay que ayudarlo porque Dios no puede, imagínense, hermano, nosotros ayudando a Dios. No, a Dios no hay que ayudarlo. Si vos querés ayudar a Dios, lo mejor que hay es, ¿sabes qué? Es vivir en obediencia. ¿Él quiso proteger el arca? Sí, a su manera. ¿Sabes qué? Tuvo consecuencias tremendas. Tuvo que enfrentar el juicio de Dios. Porque volvemos al punto. Las cosas de Dios no se administran conforme a lo que a mí me parece. No es lo que yo creo, por más buena intención que yo tenga. Pero fíjate qué más dice el versículo 11 y 12. Y entonces David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer yo a mi casa el arca de Dios? ¿Sabes qué? Tuvo pesar y en ese momento él entra en conciencia. Él en ese momento, David entra en la idea. Ahí, como vulgarmente decimos, le cae la ficha. Ahí se da cuenta del error que cometió por no buscar el consejo de Dios y acatar la ley de Dios. Ahora sí recurre a Dios y se podía haber evitado el dolor. ¿Se podía haber evitado la tragedia? Sí, se podría haber evitado la tragedia. ¿Sabes cuánto dolor yo me podría haber evitado a lo largo de mi vida si tan solamente hubiese seguido la voluntad de Dios en obediencia y si en cada decisión y determinación de mi vida yo le hubiese orado a Dios para ver si era la voluntad de Dios tal o cual cosa? ¿Sabes cuánto dolor y cuánto horror y cuánta tragedia te podés evitar cuando vos en el peregrinar de esta vida, cada paso que vos das en tu vida, le consultás a Dios para ver si lo que estás haciendo es correcto? Por eso me encanta la actitud de Moisés cuando dice, Señor, si vos no me vas a acompañar, yo no estoy dispuesto a dar un solo paso. Yo voy a caminar hacia allá, en tanto y en cuanto vos me lo permitas. Hermano, ¿se podría haber evitado una tragedia? Sí, se podría haber evitado una tragedia. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas? ¿Cuáles son las cosas que yo necesito mejorar en el día a día de mi vida para que el plan a la escala de Dios dé verdaderos frutos en mi vida y todo lo que Él tiene de bueno para mí, yo no lo arruine con mis ideas, con mis enojos, con mis frustraciones
Y aún con mis justificaciones, a veces nos pasamos más tiempo justificándonos delante de Dios que buscarlo en obediencia. ¿Pero por qué? Y no, ¿por qué no? ¿Y por qué no? No, y porque el Dani no me miró. Y todo es una justificación en nuestras vidas continua y constante. ¿Y sabes qué? Lo mejor que nos puede pasar, antes de poner mi justificación delante de Dios, lo mejor que me puede pasar es obedecerle a Dios. Y vamos concluyendo con el versículo 13-14. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa durante 3 meses. ¿Y saben qué pasó? Dice el Señor que bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que él tenía. ¿Sabes por qué? Porque ellos dejaron sus razones. Porque ellos se desarraigaron de sus ideas y de sus pensamientos y lo único que quisieron es estar cerca de la presencia de Dios. Ellos lo único que quisieron fue abrazarse a la presencia de Dios, y cuando vos te acercás y abrazas la presencia de Dios, Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa, y todo aquello que habías traído a lo largo de tu vida, Dios lo disipa, Dios lo hace a un lado, te da una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva forma de vida. Porque ¿sabes qué? Porque Él entiende que en ese deseo de abrazarte a la realidad de Dios, no le queda a Él más remedio que bendecir tu vida. Por eso es tan insistente el Señor en que entendamos que fueron bendecidos. ¿En qué dice? En todo. Hermano, yo quiero la bendición de Dios en mi vida. Amén. Yo quiero abrazarme a la bendición de Dios.